Bienvenidos al segmento Palabras de Fortalezas. Bienvenidos a un segmento más de Palabras de Fortaleza. Les habla Mark Anthony Fermín. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes cada lunes a través de este segmento Palabras de Fortaleza. El día de hoy, como cada lunes, tenemos un contenido muy hermoso que será de bendición para cada uno de ustedes, quien nos sintoniza cada lunes aquí a través de este segmento. Así que tendremos a nuestro adorador Tael Núñez, quien tendrá una adoración muy hermosa que será de bendición y edificación para cada uno de ustedes. También el portador de la palabra, quien tiene una palabra del cielo que edificará tu alma. Este servidor tiene una palabra de parte del Señor que edificará tu vida y te ayudará a avanzar espiritualmente. También estaremos anunciando una actividad que acontecerá este lunes 25 de mayo, donde Dios impactará los corazones. Ese día será de gran bendición. Más adelante estaremos dando más detalles aquí en este programa Palabras de Fortaleza. Sin más preámbulos, vamos con lo que tenemos preparado para ti a continuación. En estos momentos de desesperación, de dolor, de crisis, de aflicción, aunque no lo creas, hay una solución. Hay una esperanza. Prepárate para recibir a través de este segmento palabras de fortalezas. Buenas, mi nombre es Tael Núñez y yo voy a tener la adoración el día de hoy para el segmento Palabras de Fortaleza con Mark Anthony Fermín. Que sea de muchísima bendición para ustedes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, descender tu poder. Los que estamos
Muchísimas bendiciones. Este lunes 25 de mayo acontecerá algo que impactará tu vida. Confraternidad de jóvenes con el tema Hasta ver su gloria. No te lo puedes perder. Este gran evento se estará transmitiendo a través de 3 plataformas digitales: Facebook Live, Instagram y Zoom. El link de Zoom lo estaré dejando en la descripción, como también el nombre de Facebook e Instagram por el cual se estarán transmitiendo este gran evento que será de bendición. No te lo puedes perder, te aseguro que impactará tu vida. Por eso, este lunes 25 de mayo no podemos publicar nada en este segmento porque estaremos ocupados participando en esa gran actividad que será de bendición. Pero no publicaremos el lunes 25, pero sí publicaremos el martes 26. Por razón a esa actividad no podemos publicar el lunes 25, repito, pero sí publicaremos el martes 26 y tendremos de nuevo un segmento de bendición para cada una de nuestras vidas. Sin más preámbulo, vamos con la palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 9, vamos a estar leyendo del versículo 3 en adelante. Presta mucha atención a lo que Dios quiere decirte en este día, porque hay una palabra de aliento para tu corazón, una palabra de bendición, y sé que será de ayuda para el crecimiento espiritual de tu vida. Libro de Hechos capítulo 9, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el poderoso nombre de Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y vamos a estar hablando por varios minutos bajo el tema Caminando bajo un propósito. Caminando bajo un propósito. Si vamos al diccionario y buscamos esta palabra y la investigamos, propósito. Propósito quiere decir objetivo que una persona se propone en alcanzar. Todos fuimos creados con un propósito, con una función, la cual debemos desempeñar aquí en la tierra, la cual debemos realizar aquí en la vida. Todo ser humano se propone metas por alcanzar. Todo ser humano se propone un sueño, el cual quiere obtener porque garantiza el éxito en su vida. Pero hay algo bueno que aprendí a través de la palabra que el Señor me ministró. Y en esta noche te voy a hablar sobre la esencia de un propósito. Sí, sobre lo que hace genial a un propósito. ¿Sabías que nosotros fuimos creados por Dios? Fuimos creados por Él. Nosotros no nos creamos nosotros mismos. Y a medida de que Dios creó al hombre, también lo creó con un propósito en su corazón. En el libro de Génesis registra que el propósito del hombre era labrar la tierra y cuidar el huerto. Aquí registra que cuando Dios crea al hombre, lo crea también con un propósito.
Pero el problema de nosotros los seres humanos es que nosotros no caminamos bajo el propósito por el cual fuimos creados, sino que el ser humano se propone metas que lo satisfazca a él mismo, que lo beneficie a él mismo. Y muchas veces la meta que nosotros nos proponemos y los sueños que queremos alcanzar no son los sueños por el cual fuimos creados a alcanzar. El propósito que Dios tiene contigo, eso es lo que hay que buscar. No manejarnos bajo nuestra propia concupiscencia, porque muchas veces nuestro propósito va al contrario del propósito que Dios tiene preparado para nuestra vida. Ahora, esa es la pregunta que te hago. Lo que te propones en la vida, el propósito que tienes, ¿es el propósito que Dios te ha creado? ¿Es para el propósito que Dios te ha creado? Mediten esto. Y en el libro que estábamos leyendo, trata de una historia muy interesante, la historia de Saulo, el hombre que perseguía a la iglesia, el hombre que se levantaba en contra de la voluntad de Dios con cada uno de estos hombres del Señor. Este hombre se levantaba y tenía como propósito bloquear el mensaje que el Señor quería enviar al mundo entero. Pasa que un día va caminando por la ciudad de Damasco, iba hacia ella, y el Señor tiene un trato con él. Le sobrevino una luz, la cual le dijo: Saulo, Saulo. Y él responde: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. De una vez le sobrevino una ceguera en sus ojos, y fue ciego y dejó de ver en ese momento. En ese momento dejó de ver. Pero él le dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor le dice: ve a la ciudad, entra, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. El hombre obedeció y entra a la ciudad de Damasco, y el Señor trata con Ananías, uno de sus discípulos, y le dice: ve hacia Saulo, porque está ciego y está esperando que tú ores por él para que recobre la vista. Él lo ha visto en visión, ya él te está esperando, ve hacia él. Pero Ananías tiene miedo y le dice: Señor, yo he escuchado lo que este hombre ha hecho con muchos de tus santos. He escuchado cómo persigue a los cristianos, a nosotros tus hijos que llevamos el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo quieres que vaya hacia él a orar por él? Ananías estaba asustado. Él pensaba que Saulo seguía caminando bajo su propósito. Y no, desde que él recibe el llamado de Jesús, el propósito que Saulo tenía cambió. Ya él no caminaba bajo su propósito, sino bajo el propósito de Dios. Y eso era algo que Ananías no entendía. Y ahí vemos algo muy interesante, que cuando Dios trata contigo, tú dejas de caminar bajo tu propósito. Tú dejas de caminar bajo tus sueños, bajo tus metas, sino que ahora Dios es el que controla tu camino. Dios es el que te hace andar bajo sus metas. Ahora son las metas de Dios por las cuales tú quieres regirte, no bajo tu propósito, sino bajo el propósito de Él. Eso fue lo que pasó con Saulo. Entonces Ananías obedece porque el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Wow, instrumento escogido me es este para predicar a los gentiles, para llevar el evangelio. Wow, qué palabra más poderosa. El hombre que perseguía las iglesias, el hombre que se regía bajo su propósito, Dios le cambia el propósito y lo hace caminar bajo su propósito ahora. Predicar el evangelio, llevar estas nuevas buenas a los necesitados, que en ese tiempo había una necesidad por la palabra que también en este tiempo es necesaria. Y este hombre escucha lo que Dios le dice y va hacia Saulo, aunque tenía miedo, tal vez porque el hombre era fuerte, pero ya el Señor había tenido un trato con él y ya no era el mismo Saulo. Entonces este hombre va hacia Saulo y cumple con lo que el Señor le ha dicho, ora por él, y Saulo recobra la vista. Porque Dios tenía un propósito diferente con este hombre. El hombre perseguidor de la iglesia, el hombre que le hacía daño a los cristianos, ahora es un cristiano que va a pasar por esos dolores los cuales él causaba a esos hombres de Dios. Pero era un hombre que iba a padecer por la obra del Señor. Su vida cambió cuando el Señor trató con él. Entonces dejó de ser Saulo, el perseguidor de la iglesia. Y hoy en día este hombre es reconocido como Pablo, el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más grandes
que tenía como propósito hacerle daño a la iglesia, pero su propósito cambió cuando escuchó el llamado del Señor. ¿Qué entendemos? Que cuando Dios trata con el hombre, el propósito que el hombre tenía cambia y ahora se convierte en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Tú sabes por qué está pasando esta pandemia a nivel mundial? Porque Dios tiene un propósito con la humanidad. Y la humanidad se ha alejado de Dios y necesita acercarse. La humanidad está lejos de Dios, del propósito que Dios tiene con él, y tiene que acercarse. Por eso ha pasado esta pandemia mundialmente, para que el hombre empiece a reflexionar y nos concienticemos que estamos caminando bajo nuestro propósito y no bajo el propósito de Dios. Hay que empezar a caminar bajo el propósito que Dios tiene para con nosotros. Nosotros no nos creamos nosotros mismos. Dios nos creó y nos creó con un propósito. Y yo quiero preguntarte en este día, ¿tú estás caminando bajo tu propósito o bajo el propósito de Dios? ¿Bajo qué propósito estás caminando? Saulo, cuando caminaba bajo su propósito, era el perseguidor de la iglesia. Pero cuando empezó a caminar bajo el propósito de Dios, se convirtió en el gran apóstol Pablo. Lo que te estoy queriendo decir, yo no sé lo que tú eres ahora, pero cuando caminas bajo tu propósito, es muy diferente a cuando tú caminas bajo el propósito de Dios. Dios te cambia el nombre, Dios te cambia, te transforma y te hace diferente cuando tú caminas bajo su propósito. Y yo sé que el camino a veces se torna difícil. Sé que a veces se presentan muchos obstáculos que no nos permiten caminar bajo el propósito de Dios. El sistema se levanta en contra de nosotros, gente cercana, pero lo que hacemos, lo hacemos por su voluntad. Yo vivo bajo su voluntad, y no importa lo que se levante, seguiré caminando bajo su propósito, porque para eso fui creado. La transmisión de palabras de fortaleza cada lunes no es para buscarme fama, sino porque Dios tiene un propósito con esto, y por lo cual lo seguiré haciendo. Aunque se levanten 1000 gigantes, lo seguiré haciendo, porque yo camino bajo su propósito. Él tiene un llamado en mi vida y tengo que seguirlo, porque me levanta cada madrugada con el corazón compungido, y tengo que aceptar el llamado. Si Saulo no acepta el llamado, se hubiera quedado siendo ciego, pero porque aceptó el llamado, recibió la vista para caminar bajo el propósito del Señor. Y yo no quiero quedarme ciego, yo quiero recibir la vista. Lo que te estoy queriendo decir, que cuando tú no caminas bajo el propósito de Dios, eres ciego. Pero Dios quiere que tú recobres la vista en este día para que camines bajo su propósito y no bajo tu propósito. La Biblia dice que ancha es la puerta y estrecho el camino que lleva hacia la perdición, y muchos son los que por ello entran, pero que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y ancho es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que por esta puerta entran, dice la Biblia. ¿Qué está queriendo decir? Que muchos son los que entran por el propósito humano, que muchos son los que caminan bajo el propósito humano, bajo el propósito del mundo, pero que pocos son los que caminan y entran bajo el propósito, bajo el camino que lleva al propósito de Dios. ¿Y en qué puerta entraste? ¿En la ancha o en la estrecha? Yo sé que es difícil muchas veces y que se presentan muchos obstáculos, pero hay una recompensa que lleva a la salvación cuando tú caminas bajo el propósito de Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Seguirás siendo Saulo el perseguidor de la iglesia o te convertirás en el apóstol Pablo? ¿Seguirás caminando bajo tu propósito o vas a caminar bajo el propósito del Señor? Tuya es la decisión en este hermoso día. Tuya es la decisión. Escucha, tú sabes que Dios tiene un propósito contigo. ¿Por qué huyes? Acéptalo, acepta el llamado. No sigas caminando bajo tu propósito, porque te llevará hacia la perdición. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando el hombre camina bajo su propio propósito, llega hacia la perdición. Pero cuando el hombre camina bajo el propósito de Dios, llega hacia la salvación. Deja de caminar bajo tu propósito, empieza a caminar bajo el propósito de Dios, que es el que te lleva hacia la salvación. Esto es una palabra
breve, es una palabra clara. Tienes que caminar bajo el propósito del Señor para recibir salvación. ¿Qué importa cómo te miren los demás? ¿De qué me valen que los demás me aplaudan? ¿De qué me vale alcanzar fama si no estoy haciendo la voluntad de Dios? Voy hacia la perdición. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, voy hacia la perdición. Sin importar los aplausos, sin importar la fama, voy hacia la perdición si no estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero si estoy haciendo la voluntad de Dios, no importa el momento de escasez que venga, no importa las murallas que se levanten, voy a seguir hacia adelante porque me espera una corona de vida en el cielo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dijo fue lo siguiente: ya no vivo yo, sino que más vive Cristo en mí. En pocas palabras, cuando vivía yo era Saulo, el perseguidor de la iglesia, pero ahora que Cristo vive en mí, yo soy el apóstol Pablo, el que va rumbo hacia la salvación. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tenemos que caminar bajo la salvación, tenemos que conducirnos bajo la voluntad de Dios. Ya no podemos seguir conduciéndonos bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias decisiones. Por eso es que está pasando esta pandemia, porque el Señor quiere que el hombre camine bajo su propósito. Vamos a arrepentirnos, vamos a humillarnos y a reconocer que hemos estado caminando bajo nuestros deseos, bajo nuestra propia concupiscencia, bajo nuestros propios beneficios. El Señor quiere que tú y yo nos salvemos, pero para eso debemos caminar bajo su propósito. Para eso debemos caminar bajo su propósito. Hay que caminar bajo el propósito de Dios. Animo a los pastores, a los líderes, a aquellos hombres de Dios que padecen por la obra. Sigue caminando bajo el propósito de Dios, que tu recompensa no está aquí en la tierra, sino que está allá en el cielo. Y a todos los que no están caminando bajo el propósito de Dios, te invito a caminar bajo su propósito para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea transformada. Señor, te presento la humanidad. Te presento a cada una de las personas que están viendo este video. Toca el corazón de cada uno y ayuda a que podamos entender por qué está pasando esta pandemia. Tú quieres que reflexionemos y que entendamos que no debemos caminar bajo nuestro propósito, porque nuestro propósito nos lleva hacia la perdición. Debemos caminar bajo tu propósito, que es el que nos lleva a la salvación. Ayúdanos a entender, danos la sabiduría, abrázanos, Señor. Ayúdanos a entender la lección, aleluya. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a entender la lección, Señor. Ayúdanos a caminar bajo tu propósito. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Que ya no nos conduzcamos bajo nuestra concupiscencia, sino que nos conduzcamos bajo tu voluntad. Porque tu voluntad es la que salva. Tu voluntad es la que liberta. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición. Si no te has suscrito al canal, suscríbete porque vienen muchas cosas interesantes a través de este segmento Palabras de Fortaleza. Recuerden que la descripción de la actividad del lunes 25 hasta ver su gloria, la confraternidad de jóvenes, la estaré dejando aquí en la descripción. Y acuérdate, camina bajo el propósito de Dios, no bajo tu propio propósito. Que el Señor te bendiga y hasta el martes.